queridos jóvenes. Para esta ocasión lo que tenemos es hacer un pequeño repaso para el examen que vamos a dar de fin de bimestre, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo de análisis de estados financieros con los estados financieros de la empresa ferroviaria andina, ¿ya? Entonces, tenemos aquí los estados financieros al 31 de diciembre de 2019. Y lo primero, como les decía, que tenemos que ver es qué es esta empresa, qué se dedica, ¿no es cierto? Y dónde tenemos que encontrar esta información, la vamos a encontrar en las notas a los estados financieros. Entonces vamos a las notas para ver de qué se trata esta empresa. Y ahí tenemos, ¿no? La naturaleza y objeto de la sociedad. Nos dice la empresa ferroviaria andina. Es una sociedad anónima, es resultado del proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFE, empresa estatal de Bolivia, constituida de acuerdo a las disposiciones legales, Ley 1544, Decreto Supremo 2465, ¿no? En fecha 14 de mayo se efectuó la capitalización de la sociedad mediante el depósito de 13 millones, equivalente a 66 millones de bolivianos, ¿no? Por parte de un inversionista de carácter privado. De este importe fueron asignados al capital pagado para posibilidad que el inversionista privado extranjero posea el 50% de participación de la sociedad y la diferencia de 132.600 fue girada en la cuenta de aportes por capitalizar en el patrimonio, ¿no? Entonces esta es una sociedad anónima mixta, ¿no? Entonces ahí dice, la Junta General Extraordinaria de la Sociedad Andina Sociedad Anónima Mixta decidió convertir la sociedad en una sociedad anónima bajo la razón social de Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima. Este cambio de forma jurídica fue efectuado sobre la base del balance al 14 de marzo del 96, ¿no? Aquí les está dando la información. Y aquí está el objeto. Dice, la sociedad tiene por objeto principal realizar por cuenta propia ajena y asociada con terceros la explotación, operación, administración, comercialización, organización y prestación del servicio público de transporte ferroviario, comprendiendo principalmente el transporte de pasajeros y carga, la compra, venta, mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones vinculadas con la actividad de transporte, la prestación de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica en materia de transporte, servicios intermodales y combinados, mediante las concesiones y licencias correspondientes, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades para la explotación de servicios relacionados con la red andina, ¿no? Entonces ahí nos está diciendo específicamente a qué se dedica la empresa. Después hemos dicho, vamos a ver, ya sabemos que la empresa ferroviaria andina es la que presta servicios de transporte ferroviario, ¿no? Y todos los servicios conexos, la comercialización, explotación, todo lo relacionado a este aspecto, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en su informe de auditoría, ya que tenemos un informe de auditoría, vamos a ver cuál es la opinión que ha dado el auditor respecto a los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, ¿no? Aquí vamos a ver, nos dice, hemos auditado los estados financieros en adelante mencionados como la sociedad, que comprenden el balance general y al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados, evolución del patrimonio correspondiente al ejercicio finalizado en esa fecha, que incluyen el resumen de las políticas contables significativas, ¿no? En nuestra opinión, y ahí ya nos está diciendo la opinión, nos dice presentan razonablemente, ¿no? Ahí ya nos está diciendo que presentan razonablemente. En todos los aspectos materiales, la situación financiera patrimonial de la empresa ferroviaria andina al 31 de diciembre de 2019, así como el resultado y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, ¿no? Entonces, cuando nos dice presenta razonablemente, como les había dicho, hay tres tipos de opinión, ¿no? Una opinión limpia, una opinión con salvedades y una opinión adversa y otra sin opinión, ¿no? O sea, que no opinas. Entonces, de los tres tipos de opinión, esta dice que presenta razonablemente. ¿Qué quiere decir? Que es razonable los estados financieros, ¿no? Que están bien, digamos. Es una opinión limpia también. Bueno, aquí ya nos dice cuál es el fundamento de la opinión. Lo ha hecho en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas, ya eso es algo que lo hacen generalmente. Pero aquí hay un párrafo de énfasis. ¿Qué es un párrafo de énfasis? Es una información que ha llamado la atención a los auditores, ¿no? Que le están poniendo, no está modificando la opinión, o sea, no por el párrafo de énfasis va a ser una opinión negativa, pero nos está diciendo, ojo, ¿no? Ojo, aquí hay un detalle que hay que tomar en cuenta, nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos dice? Sin modificar nuestra opinión, nos dice, tal como se menciona en la nota 3, a los estados financieros, que a partir del ejercicio de 2019 la sociedad ha realizado un cambio en la estimación de los años de vida útil de los activos diferidos por vías férreas, ¿no?
Cambio emergente de un análisis del contrato principal, la normativa regulatoria vigente y el informe de un perito independiente especialista en la materia. Entonces aquí ha habido un cambio en la estimación de los años de vida útil, ¿no? Eso les ha parecido importante. Y el informe del perito independiente en la materia. El efecto del cambio se encuentra registrado y presentado en los estados financieros a la fecha en que se informa. Entonces, no es que esté mal este cambio, sino que ha habido un cambio y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Eso va a hacer variar seguramente las depreciaciones, va a tener ciertas variaciones. ¿Qué más nos dice? La sociedad menciona en las notas 4 y 8 que existe a la fecha una demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Autoridad de Regulación y Fiscalización, contra la AT&T, ¿no? Cuya resolución no puede ser determinada al presente. Entonces ahí hay un problemita, hay un tema de contingencia, es decir, hay un proceso judicial, ¿no? Bueno, ya enterados de qué está pasando, hay otro detalle más, nos dice los estados financieros correspondientes al ejercicio terminado que se presentan para fines comparativos, fueron examinados por otros auditores cuyo informe de fecha 25 de marzo expresó una opinión no modificada, ¿no? Entonces eso nos está diciendo, ya que estos informes de auditoría no los han hecho ellos mismos, sino otra empresa auditora, ¿no? Bueno, y el resto son las responsabilidades, etcétera, ¿no? Después nos dice cuáles son la información anexa, tienen información y nos presenta los estados financieros. Bueno, ahora lo que tenemos que nosotros que hacer para hacer un análisis, primero es conocer, ¿no?, qué tipo de empresa es, de qué se trata, qué tipo de opinión tiene, y aquí, como les mostraba en el ejercicio que les planteé, esas son preguntas teóricas, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Entonces aquí ya tenemos que comenzar a responder, ¿no? Yo vamos a decir, como nos decía ¿no? Eso es como que un resumen de lo que nos decía en el objeto de la sociedad, ¿no? Acá les muestro nuevamente, y aquí nos decía, la sociedad tiene por objeto principal realizar operaciones asociadas por cuenta propia, ajena a terceros, la explotación, operación, administración, comercialización y prestación del servicio público de transporte ferroviario. Entonces eso es lo que tenemos que poner aquí. La empresa tiene por objeto la prestación del servicio, y aquí podemos poner, ¿no?, la explotación, comercialización, prestación del servicio público de transporte ferroviario, de carga y pasajeros, ¿no?, de carga y pasajeros, y los servicios conexos, servicios y otros servicios conexos, ¿no? Entonces ahí ya estarán comercialización de otros, no sé, ¿no?, de otro tipo de servicios de carga específica, qué sé yo, trabajo, o contratos específicos, ¿no?, y otros servicios conexos. Entonces, esta información la sacamos de los estados financieros. ¿Cuál es la opinión del auditor respecto a las gestiones terminadas al 31 de diciembre? Respuesta. Al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2019 y 2018, la opinión es limpia. Es limpia. ¿Qué quiere decir esto? Presenta razonablemente los estados financieros, ¿no? Ahí está. Ya sabemos, de las 4 opiniones, ahí tenemos que es opinión limpia. ¿Qué aspectos clave menciona el auditor? Aquí podemos hacer un resumen, qué cosas ha dicho importantes, ¿no? Aquí en la respuesta podemos decir primero que que nos dice que hay una contingencia de un juicio con la AT&T, ¿no?, la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes. Ese era uno de los aspectos importantes. Y además, ¿no?, nos dice, aparte de esto, nos dice que se cambió, la vida útil. ¿De qué? ¿Se acuerdan? Aquí podemos volver a ir y nos dice cuál era el otro aspecto importante para los auditores.
que se habría cambiado la vida útil, ¿no? Aquí está. Se cambió la estimación de los años de vida útil de los activos diferidos por vías férreas. Entonces, eso vamos a poner acá. La vida útil estimada de los activos diferidos en vías férreas, ¿no? De los activos diferidos en vías férreas, ¿no? Y, ¿no? Esas dos cosas. Y contingencia de un juicio y la existencia de una contingencia por un juicio, ¿no? Por un juicio con la autoridad, ¿no ven? Un juicio, un proceso legal, un proceso contencioso, vamos a ver qué dice para un proceso, una demanda contenciosa administrativa, lo podríamos poner así, ¿no? Por una demanda contenciosa administrativa, ¿no? Entonces ahí tenemos, si se dan cuenta, es hacer un resumen de lo que indica, ¿no? Es leer y hacer un resumen. En las notas a los estados financieros, la empresa tiene contingencias o hechos posteriores, vamos a revisarlo, ¿no? Entonces, ya nos decía aquí que había una contingencia, ¿no? Fíjense que estaba en las notas 4D y 8, entonces aquí vámonos a la 4D y 8, sí hay, ¿no? La contingencia del, ya lo hemos dicho, la contingencia del, aquí está, 2, 3, no, 4, ahí está, 4C y 8, debe estar en 8 la contingencia, nos vamos a ir a la nota número 8, ¿no? Bueno, como ya habíamos visto, fíjense, esto ha sido emitido el 17 de marzo, este informe, por lo tanto no hace referencia a las contingencias del COVID, ¿no? Indica más bien que con hechos posterior al 31 de diciembre y hasta la fecha de la emisión del informe, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la presentación de los estados financieros de la sociedad. Habíamos visto en otros casos que por temas del COVID habían puesto algún hecho posterior que podría modificar, ¿no? Entonces ahí tenemos contingencias, también dice no tiene contingencias probables, significativas. Sin embargo, hay una contingencia que no se puede determinar si es probable o no es probable, y eso ya lo han puesto en su informe de auditoría, ¿no? Entonces ahí podemos poner en nuestro análisis y decir, en las notas tiene contingencias o hechos posteriores, la empresa no presenta, ¿no? En las notas no existen. Sin embargo, ¿no? En las notas a los estados financieros no se mencionan contingencias ni hechos posteriores relevantes, ¿no? Se debe considerar también que el informe fue emitido el 17 de marzo de 2020, antes de la cuarentena por la pandemia, ¿no? Eso, la cuarentena por la pandemia del COVID ha afectado a todos en temas económicos, ¿no? COVID-19. Entonces hay que tomar en cuenta. ¿Qué más? Vayámonos al análisis vertical. Fíjense. Acá ya tenemos que hacer un análisis vertical. Estamos en la gestión 2019. Esto está errado. 2019 debería decir, ¿no? Y esto es 2018. Muy bien. Entonces, como estamos acá en el 2019 y 2018, tenemos que ver cuáles de estos rubros son los más importantes, ¿no? Tenemos que revisarlos. Si nos fijamos, fíjense jóvenes, acá en todo lo que es el activo, vamos a andar primero por el balance general, y nos dice los rubros más importantes, si hablamos de manera vertical, son estos, ¿no? Son el activo fijo neto, es lo más importante, ¿no? Y lo segundo más importante sería en el activo diferido neto. Entonces son los rubros más importantes. ¿Qué más? También tenemos lo que es en el 2018, lo mismo, la misma línea, ¿no? Ambos en el 2018 y en el 2019. Vámonos al pasivo, igual en todo el balance es eso lo más importante. Vámonos a los resultados y ahí podemos ver que en los resultados, de hecho, su estado de resultados es bastante resumido, tal vez no nos va a permitir calcular algunos índices, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo más importante para nosotros? Los ingresos por servicios prestados es el 100%, como siempre hemos calculado, el resto ya es, ¿no? Está en base a esto. Ahora, podemos decir, bueno, es muy lógico que el costo de servicios prestados
es el ítem, digamos, más importante dentro de lo que es el estado de resultados, ¿no? Y hay que tomar en cuenta si hablamos de variaciones, ahorita vamos a ver las variaciones, vámonos a las variaciones, ¿no? Aquí ya nos está dando una variación, fíjense aquí hay, tenía 0, ahora es 10 millones, esto es 100% de variación, ¿no? Esto tenemos que poner de manera manual. Ahora vamos a ver cuál es la variación más importante en términos monetarios, ¿no? En términos monetarios podemos ver que es esta, ¿no? Esta es la más importante. Entonces aquí lo vamos a poner con otro colorcito y vamos a explicar a qué se debe esta variación tan importante, ¿no? Y también aquí hay una parte donde nos dice impuestos por recuperar, que también ha cambiado en un 100%, ¿no? Pero más importante que esto son las otras cuentas por cobrar. Fíjense, en términos monetarios es mucho más importante, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿qué más? Uy, aquí también tenemos algo mucho más importante. En el pasivo tenemos esta, aunque en términos monetarios no es tan importante, pero en términos porcentuales sí. Ahí tenemos las deudas comerciales, ¿no? También un 166%. Eso podemos ir revisando. Después veamos qué cambios importantes ha habido en el estado de resultados. Aquí en el estado de resultados, como podemos ver, la utilidad o pérdida, ¿no? Miren, teníamos una pérdida operativa o una utilidad operativa de 6 millones, perdón, de 2 millones, una pérdida operativa, y aquí ya tenemos una utilidad operativa, ¿no? Si se fijan, parece que fuera muy poquita la variación en términos porcentuales, pero si se dan cuenta, en realidad es el 100%, más del 100%, el 200% de repente, ¿no? Y aquí nos está mostrando eso, nos dice es el 261% en términos de el análisis horizontal, ¿no? O sea, antes teníamos una pérdida, ahora hemos obtenido una ganancia en la gestión 2019, ¿no? Incluso en la utilidad del ejercicio ahí se puede notar también, fíjense, teníamos 11 millones el año pasado, ahora tenemos una utilidad contable de 648,000, ¿no? Entonces ahí también tenemos una información importante. Una vez que ya hemos revisado, ya podemos ir completando la información que nos pide. Entonces nos dice, en el análisis vertical de la empresa, ¿cuáles son los dos rubros más importantes del balance general? Entonces acá tenemos que ver, ¿cuáles son los dos rubros más importantes del balance general? En términos porcentuales y monetarios, explique de ser posible guiándose con las notas a los estados financieros. Entonces ahí yo me voy a guiar, ¿no? Había visto los dos rubros más importantes en mi criterio, ¿no? Entonces yo puedo revisar acá y en términos, para no estar, ¿no? Yo digo en términos monetarios, el más importante en el balance, ya no estoy hablando del activo o del pasivo, sino de todo el balance, para mí es este, ¿no? Este es el número 1, el más importante, ¿no? Porque son 95 millones, el resto 19,87, ese es el más importante, ¿no? A no ser que haya uno más abajo acá. No, en moneda, en términos de dinero, esa es la más importante, ¿no? Por lo tanto, yo tendría que explicar e irme a la nota que me está diciendo. ¿Por qué hay una variación tan grande en los activos fijos netos, ¿no? Y algo nos dijo que había un cambio en el periodo, en la vida útil de los activos, ¿no? Ya algo nos dijo el auditor. Pero ahora nos vamos a ir a la nota. Vámonos a la nota. Entonces, vámonos a irnos al estado financiero. Aquí está nuestro estado financiero. Vámonos aquí adelante. Está en la parte de adelante, muy bien. Y decimos el activo fijo neto, fíjense en que aquí está, esa es la que nosotros hemos encontrado que era la más importante. Y la nota explicativa está en la 3G y 4G, ¿no? Entonces, vámonos a esa nota. Bien, aquí tenemos el 3G y nos está diciendo, ¿no? Fíjense, podemos ir viendo más el detalle. Nos dice, el valor de origen era 350 millones, en locomotoras, en vagones de carga 219 millones, aquí está su depreciación acumulada y aquí está el valor neto, ¿no? Como estas notas son comparativas, aquí me están dando los valores que tenían en la gestión 2018 que está reexpresado. Fíjense, las locomotoras antes valían 254, ahora es 350, entonces ahí hay una gran variación, ¿no? Y la variación en términos de la depreciación no es muy alta tampoco, ¿no? Entonces ahí seguramente se han aplicado los nuevos porcentajes de depreciación relacionados con la nueva vida útil, ¿no? Entonces ahí está. Una de las más grandes variaciones, si se fijan, los vagones de carga no ha variado tanto, lo que sí ha variado son las locomotoras, ¿no? La variación es muy grande, ¿no? Si nosotros hacemos una división, una resta entre 201 menos 112, están ahí prácticamente los 90 millones de diferencia, ¿no? El resto son
son más pequeños, ¿no? Sus activos. Entonces vamos a ir viendo y nos dice, al 31 de diciembre los gastos por depreciación expuestos en el estado de resultados asciende a 14 millones y a 16 millones respectivamente, ¿no? Nos está dando más información, ¿no? Y ahí nos dice si es el activo fijo neto diferido, ¿no? Entonces, vámonos a ver. También nos decía que más adelante había una explicación teórica. Ahora vamos a buscar en qué nota está eso. Muy bien, aquí tenemos la nota del activo fijo y nos dice, a ver, vamos a leerla, ¿ya? Los activos provenientes de la capitalización se exponen a los valores resultantes de un revalúo técnico registrado en el año 96. El mismo que fue practicado por un perito, nos dice, ¿no? A partir del 1 de enero, los activos fijos revalorizados como los bienes adquiridos con posterioridad a esta fecha se presentan en sus costos de adquisición y están expresados de acuerdo a lo indicado en la nota D. Los activos fijos clasificados como locomotores son depreciados utilizando el método de horas de trabajo, ¿no? Así como los clasificados como vagones son depreciados utilizando el método de kilómetros recorridos. Las depreciaciones de los demás activos se calculan por el método de la línea recta, ¿no? A partir del mes de su incorporación, aplicando tasas que se encuentran dentro de los límites permitidos por las leyes tributarias que se consideran adecuadas para extinguir, ¿no? Ahí nos da todas las vida útil, los costos de renovaciones, mejores y adiciones que prolongan la vida útil, son incorporados al valor de dichos activos. Los desembolsos por reparaciones y mantenimiento que no extienden la vida útil se van al gasto, ¿no? Como nosotros ya sabemos también. Los valores netos de los activos retirados o vendidos son eliminados de las cuentas de activos y las ganancias y pérdidas son aplicadas a los resultados del ejercicio en el cual ocurre, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto realmente ha habido un incremento, probablemente sea por mantenimiento, por compra de activos, pero se debe, como hemos visto en la nota G, vamos a ir nuevamente a la nota. Fíjense, nos decía el incremento más importante está en la línea de locomotoras, ¿no? Entonces eso lo vamos a explicar acá, ¿ya? Nos vamos a la respuesta y decimos en el análisis vertical, ¿cuáles son los dos rubros más importantes en el balance general? Bueno, en el balance general, vamos a poner general, el rubro más importante en términos monetarios, el rubro, ya estamos viendo la variación, ¿no? Del análisis vertical. Estamos todavía viendo el análisis vertical, vámonos al análisis vertical, ya me estoy pasando al otro lado, ¿no? En el análisis vertical igual, ¿no? El rubro más importante es el de activo fijo neto, ¿no? El rubro más importante es el activo fijo neto. De acuerdo a las notas, o podemos poner directamente, donde los importes más importantes se encuentran en las locomotoras y, vámonos a ver, ¿qué más era? ¿Recuerdan? Y los vagones de carga, ¿no? Entonces ahí está lo más importante, eso es lo que vamos a resaltar aquí. Y los vagones de carga. Entonces podemos decir lo más importante del activo fijo en términos, en el balance general, el rubro más importante es el activo fijo neto en términos monetarios. Aquí vamos a poner de general en términos monetarios, en términos, o sea, en dinero, ¿no? A eso me refiero, monetarios. El rubro más importante del activo fijo es, el rubro más importante del activo fijo con vamos a ver en términos monetarios, 52% del total del activo, ¿no? 52% del total del activo. ¿Listo? Como es una empresa que presta servicios, se dan cuenta realmente es lo más importante sus activos, ¿no? Igual que en un hotel, cuando decíamos lo más importante son sus activos. Si no tiene sus activos, ya no puede prestar el servicio, ¿no? Donde los importes más importantes se encuentran en las locomotoras y los vagones de carga, ¿no? Donde los montos, podemos poner para no repetir importes, aunque nos estamos repitiendo, ya listo, se encuentran en las locomotoras y los vagones de carga. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Ahora, de la misma manera, vamos a ver el siguiente, ¿no? El segundo más importante, y vamos a explicarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, lo mismo, vámonos al análisis igual vertical, y nos dicen el estado de resultados. ¿Cuál es el rubro más importante? Ahí ya hemos visto también que en el estado de resultados, y lamentablemente en el estado de resultados no hay mucha
información, ¿no? No hay mucha, pero nos podemos dar cuenta que uno de los rubros más importantes debe ser también las depreciaciones, ¿no? A ver, nos fijaremos, fíjense, aquí nos dice las depreciaciones para, mire, para el 2019 eran 14 millones y para el 2018 16 millones. Si nosotros nos vamos al estado financiero, vamos a ver, miren, ¿a cuánto alcanza su costo operativo? Su costo operativo son 108 millones, ¿no? De esto, una parte importante son la depreciación de los activos, ¿no? Que sus activos son lo más importante y una parte son seguramente su depreciación de activos. Muy bien, entonces podemos decir realmente que es, fíjense, el 86%. Entonces aquí ya no hay mucha información, pero podemos poner eso, ¿no? Y nos dice el rubro más importante en el estado de resultados se refiere al costo de los servicios prestados con el 86%, ¿no? Del total de las ventas, porque eso se calcula sobre las ventas, ¿no? Ventas de servicios o de, ¿cómo se llama? Aquí vamos a ver qué se llama nuestro estado. Aquí vamos a ver dónde está. Se llama ingresos por servicios prestados. Entonces, eso mismo lo vamos a anotar acá, ¿de acuerdo? Del total de las ventas del total de los ingresos por servicios prestados, ¿no? Por servicios prestados, ¿no? Entonces, los servicios prestados se refiere al costo de los servicios prestados, el 86% del total de los ingresos por servicios prestados. Una parte importante de los costos, se refiere, no le ponemos lo más importante, se refiere a la depreciación. Depreciación, a ver, vamos a ver cómo lo ha registrado la depreciación. Aquí nos debe decir. Ah, está en el estado de resultados, pero no nos dice si está como costo o como gasto, debería estar como costo, ¿no? Se refiere a la depreciación de los activos fijos. Bueno, lo que corresponde a las locomotoras y a lo más importante, ¿no? Activos fijos que alcanza a bolivianos 14 millones en el 2019 y bolivianos 16 millones en las gestiones 2019 y 2018 respectivamente, ¿no? Entonces así vamos a ir llenando la información. Ya hemos hecho el análisis vertical, vámonos ahora al análisis horizontal, ¿ya? Obviamente no les voy a dar todo eso en el examen, ¿no? Pero sí les voy a dar algunas preguntas teóricas y también algunas preguntas prácticas, ¿sí? Así que respondan también esto de aquí adelante, ¿no? Entonces vamos a ver, las preguntas prácticas ya más o menos las hemos visto. Ahora, en términos de análisis horizontal, ya lo habíamos visto también, ¿no es cierto? En el análisis horizontal, el rubro más importante eran las otras cuentas por cobrar, ¿no? Otras cuentas, había una disminución tremenda de otras cuentas por cobrar. Entonces, vámonos a ver de qué se tratan estas otras cuentas por cobrar. ¿Será que han cobrado realmente estas cuentas? ¿No? Ahora, otro rubro importante es el activo fijo neto, ¿no? Realmente en la parte de análisis horizontal también es el activo fijo neto, ¿no? Porque ahí ha habido una variación del 95 millones, aquí solo son 87, ¿no? Entonces ahí hay que ver. Y en términos porcentuales, miren, aunque en montos no es tan importante, pero en porcentajes es muy elevado, ¿no? 166%. Las deudas comerciales han aumentado en un 176%, lo cual no es muy conveniente para la empresa, ¿no? O sea, le quita un poco de la liquidez, ¿no? Entonces ahí ya podemos ver. Y de la misma manera vamos a anotar acá y vamos a decir, ¿no? En nuestra respuesta. Nos dice en el análisis del balance general. Ok. En términos monetarios, vamos a poner el rubro más importante del balance general. ¿Qué es, chicos? ¿Qué era? ¿Recuerdan? Aquí estaba, ¿no? El rubro más importante es el rubro que ha sufrido una variación más importante entre la gestión 2018 y 2019 es el activo fijo neto, en 96 millones aproximadamente, ¿no? En términos monetarios, el rubro que ha sufrido mayores variaciones o mayor variación nomás, ¿no? Variación entre la gestión
2019 y 2018 en el balance general es el activo fijo, con 96, con bolivianos, con un incremento de bolivianos 96 millones aproximadamente, lo que podría referirse a, ¿no? ¿A qué podría referirse? No sabemos eso a detalle, pero podría referirse a compras, ¿no? Realizadas o mantenimiento que aumentó la vida útil. Compras realizadas o mantenimiento que aumentó la vida útil de los bienes. Los bienes de uso, ¿no? Listo, ya tenemos ahí. Ahora, eso es en términos monetarios, en términos porcentuales, de la misma manera lo vamos a explicar, ¿no? Ahora nos dicen en el análisis horizontal cuáles son los rubros más importantes del estado de resultados. Eso lo vamos a ver ya y junto con los cocientes la próxima clase, ¿ya? Un abrazo, queridos, y sigan repasando y practicando. Nos vemos la siguiente clase.